Hola, mi nombre es Pablo Valencia. Hoy estamos en una entrevista muy especial para En Lima, con una actriz también que es muy especial y bueno, hoy día la vamos a conocer un poco más. ¿Cómo estás? Hola, soy Marixa Categari, actriz de la película Punku, una película quillabambina que está dando mucho de qué hablar. Me siento muy bien en estar en el Festival de Cine. Es la primera vez que estoy en un festival aquí en Perú, porque ya, no sé si ya saben, es como mi primer festival de estreno de la película fue en la Berlinale, también que fue un éxito. Y la verdad que son muchas emociones, ¿no? Encontrarte con muchas personas que se dedican a este rubro, a este arte, a este maravilloso arte, es una locura total, porque comparten una misma visión, un mismo tal vez objetivo de mostrar tu arte a través de películas, tal vez de manualidades o arte, artesanía en general. Es un mundo muy grande y eso como que me da inspiración y me llena mucho de emociones en general, ¿no? Qué bonito, muy bien. Me alegro mucho de que estés disfrutando de esta experiencia del festival. Y bueno, quería empezar esta entrevista preguntándote justamente sobre las emociones, pero sobre la película, ¿no? La verdad yo me sentí bastante sorprendido por la experiencia cinematográfica que es esta película. Es una calidad de cine que pocos tienen el privilegio de experimentar y creo que esta película se arriesga mucho y logra mucho en ese riesgo. Te deja con muchas preguntas, que es lo que venimos diciendo varias veces ahora en estas conversaciones que hemos estado teniendo antes de grabar. Eh, y y te dice muchas cosas, pero justamente porque te dice tantas de manera encriptada, ¿no? Capaz indescifrable por momentos. eh, tengo muchas preguntas y espero que me ayudes a lograr ingresar a Punku con una profundidad y una realidad mayor. Bueno, mi primera pregunta para ti es, ¿qué sentiste con el rodaje? ¿Cómo fue tu experiencia filmando por primera vez como una actriz que se rodeó de actores profesionales, algunos de ellos, pero también en un ambiente tan natural como el tuyo, en el que vivías, en el que vives? Creo que grabar mi primera película, mi primera película, creo que es muy fundamental la parte del equipo en general, los fotógrafos, camarógrafos, primera cámara, en general todo, hasta el director, que te hagan sentir como en un espacio muy cómodo para poder grabar, ¿no? Porque si bien saben, o sea, todos los personajes que se ven Punkus son conocidos o amigos en general, entonces no tenemos como tal vez como una carrera profesional como hacer un personaje como tal, sino ser nosotros. Y entonces también grabar en Quillabamba es como la gente es muy colaborativa, ¿no? Entonces como solamente es como grabar un comercial o tal vez pequeñas cosas que no sabíamos como nosotros que iba a dar un fruto así como una película, así como wow. Entonces nosotros al momento de grabar era como ya estamos grabando como algo pequeño, ¿no? Porque ya pienso de que solamente son como cortos, videos pequeños en el que solamente te graban escenas, entonces tú no sabes la magia al finalizar de la película terminada, ¿no? Y entonces eso se ve ahora que yo he podido ver como la película así como finalizada, o sea, como wow, toda la magia que se puede ver y toda la gente que, digamos, puede interpretar tal vez un personaje sin darse cuenta, es como una locura, ¿no? Es emocionante sin duda el paso de las fechas de rodaje a finalmente el producto que se ha mostrado, ¿no? Que se ha expuesto en las salas de cine. Eh, con respecto a tu personaje, me gustaría que hagas una pequeña introducción quizás al personaje de Mejía antes de hacerte algunas preguntas sobre él. No sé, ¿qué piensas sobre tu personaje? Pienso que el personaje de Mejía fue como en el momento exacto y perfecto como para ese entonces a Marixa, ¿no? Como conectaron exactamente en el momento, porque Marixa era como una adolescente que
que está buscando como qué realmente o a qué realmente se quiere dedicar, ¿no? Porque en ese entonces yo estaba como probando trabajar en la radio, no sé, haciendo videos en TikTok, quién sabe, no sé, me iba a volver a ser viral haciendo un video. Entonces creo que he estado explorando mucho en distintas áreas de mi vida, y creo que al momento de que el personaje de Mejía tocó la puerta de Marixa, como que tipo conectaron muy bien porque fue un proceso donde tal vez era mi lado más vulnerable y que se ve reflejado, ¿no?, en la película. Y ahora es como tal vez esa Marixa ya no tiene miedo a ciertas cosas, sino como un poco más empoderada. Y antes era como el lado más tímido, el lado, ay, que me da roche, pero ahora es como que ya me siento como con la seguridad y con esa proyección de que puedo confiar más en mí y puedo también identificarme más con mis raíces, que eso es el personaje, ¿no? Como me identifico más en mis raíces y que puedo mostrar, digamos, la cultura que tengo dentro y se puede transmitir a través del cine, ¿no? Qué bonito el que hayas sentido, es encontrado en Maritza, digo en Mejía, porque tú eres Maritza, un camino, ¿no? Ahora, con respecto a este camino que emprendiste para representar a Mejía, ¿qué tan representada te sientes tú como Maritza en ella? Sé que pues fue clave para que tú te desarrollaras, y ahora la Maritza que vemos en 2025 es una Maritza fuerte, una Maritza que se arriesga también. Pero para ese momento, la Maritza de ese momento, ¿qué tanto se parece, se representa con Mejía? Porque vemos un carácter un poco como si se estuviera registrando algo cotidiano en la película. Se siente muy natural. Es que siento que es como Marixa y Mejía son un solo personaje, solamente tal vez que Mejía registra más la vida cotidiana que hace, y también porque hay varias cosas, ¿no? En lo personal creo que como Mejía siempre, o sea, siempre se ha como caracterizado, y Marixa también, con esa energía y como tipo con esa sonrisa que siempre va a resaltar en cualquier lugar que vaya, como porque siempre es esa buena energía que ella transmite y eso se ve. Pero también se muestra en la película que hay ciertos momentos como incómodos que, o sea, usualmente le va a pasar a quien sea, y en general como que el personaje es tan, o sea, está reflejado por muchas cosas que te da como, y te intriga a conocer más, ¿no?, sobre esa Mejía, o qué pasa si realmente, o sea, como es actuado o es verdad, pero o sea, es como, sí es real, pues, ¿no? Porque es como, hay cosas que tú no ves, que no se muestran a través de las redes como tal, pero en esa película como que sí te muestra, ¿no? Y entonces, como yo al ver, por ejemplo, la primera vez la película en pantalla gigante, es como me sentí tan identificada, que habían situaciones y habían cosas que sí realmente me habían pasado, tal vez no en ese momento, sino como después de terminar de rodar. Entonces yo me sentía como tan identificada de que hoy me ha pasado esto, pero no sabía que también estaba como reflejado en una pantalla grande, ¿no? Entonces es como una conexión muy, o sea, muy cercana. Así, muy cercana, muy íntima y todo. Esta conexión se ve súper reflejada en el producto final, en la película. Vemos a una Mejía muy natural, con diálogos que no parecen escritos para una película nada más, sino que se sienten genuinamente dichos, ¿no? Y quería preguntarte cómo, porque hemos estado viendo un festival que, claro, su eslogan es distintas miradas, un punto de encuentro, y creo que hay muchas miradas que convergen en Punku, así como en algunas de las otras películas que podemos aprovechar en este festival. Se juntan distintos géneros, distintos estilos, distintos formatos de grabar, ¿no? En mismo Punku recurre a formatos verticales por momentos, utiliza película analógica y también, bueno, juega con el digital, ¿no? Entonces, toda esta convergencia de medios, de estilos,
en Punku es muy interesante y yo rescato el que por momentos parezca como si fuera documental, como si se estuviera simplemente capturando la vida de Quillabamba, no tal y como es, tal y como ocurre, colocando la cámara en espacios en los que ocurren cosas con personajes de la película, pero se siente tan cotidiano que no parece ficción, ¿no? ¿Cómo sientes este diálogo vibrante entre la ficción y la naturaleza de lo que se transmite en Punku? Es que pienso que al momento de grabar Punku, fue como documentar cada cosa y o sea, cada escena naturalmente como se vive, ¿no? Como es la gente usualmente, o sea, como te digo, o sea, la gente de Quillabamba es muy colaborativa. Por ejemplo, hay escenas en el hospital donde tú ves que puede ser como un doctor que no es doctor, pero o sea, todos son tal cual su rubro, tal cual. Entonces creo que al momento de grabar la película era como decir, mira, necesitamos un doctor, si se puede conversar, si puede colaborar, entonces cosas así. Entonces creo que cada escena ha sido, o sea, como grabar, o sea, su, su área o lo que realmente él hace, ¿no? Entonces, como tú vives, cómo es lo que tú vives, qué usualmente harías, entonces tú captas ese momento. Y yo creo que ya la ficción es la magia que hace Juan Daniel en el tema de editar, ¿no? Poner cosas, poner lo que son los mitos, leyendas del Tuyanchaki, el Tunchi, o sea, todas esas cosas ya es como el tema ficticio en la edición, ¿no? Porque obviamente se sabe que hay personas que, o sea, creen o han visto, les han contado, entonces puede que sea real o no, pero en el tema de la edición que se ve en la película es ya más, se asemeja a lo ficticio, ¿no? Pero puede que sí sea, pues, ¿verdad? ¿No? Esas cosas. Sí, creo que esta convergencia de los mundos, ¿no? Natural, realista y una ficción mitológica que juega con muchas cosas y que yo también señalaría como una especie de horror, ¿no? De rareza. Sientes que conviven cosas que existen con cosas que sabes que no existen, pero que en la película y Juan Daniel logran hacer existir en un mismo espacio, ¿no? Sí. Y bueno, volviendo a tu personaje, que creo que es muy interesante y nuevamente muy natural, muy honesto, lo cual refuerza esta idea de que todo se sienta tan real. Quiero rescatar la sonrisa que siempre mantienes, porque en toda la película vemos a una Mejía muy genuina, pero bastante inocente y bastante noble, ¿no? Y hay algunas escenas incómodas o complejas, quizás perturbadoras también, en las que Mejía de todas maneras mantiene cierta sonrisa, ¿no? Esta Mejía sonriente, ¿es Maritza por dentro o hay un factor ya de actuación un poquito más profundo, más trabajado? No, creo que es un poco, es Marixa, ¿no? Porque es como que, como te digo, ¿no? Siempre Marixa va a estar como en cualquier lugar o en situaciones como incómodas, tal vez como intimidada, ¿no? Como, uy, o sea, como que sonríe, pero como que medio no le gusta, pero no reacciona de una forma como un poco agresiva, ¿no? Sino como que trata de buscar su distancia y de que tal vez no invadan, ¿no? Su espacio, ¿no? Y entonces, como tú dices, hay ciertas escenas tal vez como perturbadoras, como otros pueden interpretar de miles de formas, pero hay escenas en las que, o sea, si bien saben como puede ser varias tomas o como tal vez solo una toma, entonces creo que antes de son como conversadas y también como dirigidas por el director, porque él está ahí, ¿no? Presente de qué partes va a captar, qué partes se permite y hasta qué punto se puede llegar, ¿no? Entonces creo que cada escena de nosotros ha sido conversada antes, o sea, va a haber una escena, pero también como suposiciones de qué harías o tus reacciones en estas situaciones, ¿no? Entonces, eso, y creo que por eso también que se capta la forma tan natural de general de todos los personajes, por eso eso hace que se vea como usualmente nosotros somos, ¿no? Entonces no hay mucho como un personaje, pero es como Marixa, digamos, actuando en esas situaciones como tal, ¿no? Por eso digo que Marixa y Mejía tienen como una relación, tal vez una sola o un solo personaje,
pero es como un poco el lado más vulnerable porque estamos hablando de una Maritza de antes, ¿no? Entonces, la Maritza ¿en qué año fue filmada más o menos Punku? El 2021, en la pandemia. La Maritza de pandemia, la Sí. Maritza de 2020, 2021, La Maritza de pandemia. es la Mejía que vemos en pantalla en muchas de las escenas, ¿no? Sí. Ahora quería preguntarte con respecto a este personaje que tienes que representar. Claro, no hay un trabajo, o sea, hay un trabajo actoral, pero natural, ¿no? De ser tú misma. Que claro, sé que se ha conversado, estoy seguro de que se ha conversado con el director. Pero quería preguntarte si hay alguna escena, alguna cosa inesperada, ¿no? que fue un reto más significativo grabar o prepararte para la escena. Creo que la escena de la pesadilla, ¿no? Es una escena que no inesperada, porque sí estaba en el guión, ¿Ya? pero no sabía tal vez en qué momento lo íbamos a hacer, y justo fue cuando era mi última rodaje. Ya. Entonces fue la escena como tipo ahorcada con una sábana, y entonces tal vez como por ejemplo, ponerte la sábana encima y hacer como el tema de la respiración de como agitada, hace como, eso sí es como necesitas hacerlo, ¿no? Porque estás como actuando ese papel como si alguien te estaría asfixiando, entonces como que esas escenas como no lo tenía previsto, pero era como, o sea, era hacerla, ¿no? Porque ya era parte del guión y en general todo, entonces creo que sí, eso. ¿Te sentiste siempre con flexibilidad, con apertura? ¿Y qué tanta de esta flexibilidad necesitaste para el diálogo con el director, con Juan Diego? Porque sabemos que, claro, es bastante natural, lo venimos recalcando a lo largo de lo que venimos conversando, pero también hay estas escenas curiosas, más extrañas, ¿no? En la que quizás tuviste que hacer algunas cosas diferentes a como tú eras, y quería preguntarte justo cómo, no sé, qué tanta flexibilidad había que tener para seguir lo que te pedía, ¿no? Es que creo que estaba muy metida en el papel, o sea, de Mejía, y era como lo que se necesitaba como para grabar, era, o sea, pienso de que obviamente como hay un guión como tal, pero, o sea, tú no sabes en qué momento él va a poner, ¿no? Cada parte de la grabación. Y entonces él, durante se iba grabando, me imagino que tenía como más escenas o tal vez menos, no sé exactamente, pero era como necesitábamos grabar esa escena porque esa escena necesitaba estar en la película. Ajá. Y eran muchas en general, por ejemplo, también el del Miss del certamen de la Sirenita, como en la que aparece como en ficción con una máscara. Ajá. Eso también fue incómodo porque era tener una máscara de cerámica que no podía respirar y estar como mucho tiempo con las manos arriba como para que capturen la animación como tal. Era como incómodo, pero o sea, era como, yo ya estaba tan metida y era como que no pasa nada, hay que hacerlo y ya, ¿no? Es como, si se tiene que hacer, se tiene que hacer, y ya es como a lo que vinimos, voy a grabar. Claro, qué emocionante que te hayas sentido tan involucrada, ¿no? En tu personaje, sobre todo siendo un personaje con el que te sentías tan representada. Ahora, pensando en tu vida personal, ¿cómo vemos a Maritza en el futuro? ¿La vemos continuando en la actuación, quizás siguiendo con propuestas de este tipo, no tan experimentales, arriesgadas, que juegan con el arte de hacer cine? Quiero saber un poquito más sobre tus proyectos, qué estás pensando. Sí, de hecho que sí, ¿no? Cada festival ha hecho que me abra un espacio y oportunidades nuevas, porque si bien sabes, o sea, el Festival de la Berlinale ha sido hace poco, en febrero, entonces ha hecho que pueda tal vez tener contactos de futuras películas. Y también aquí, ¿no? O sea, conocer a los directores o tal vez otros actores o otros productores que se dedican realmente a esto de manera profesional, hace que te motiven a que tú puedas aprender más en este área, ¿no? O sea, porque nosotros, o sea, bien saben que los personajes de Punku en general somos actores emergentes que de la forma más natural, de la forma
de la experiencia propia estamos como que actuando. Entonces hace que estos festivales y estos encuentros conectemos de la manera un poco más profesional y podamos abrirnos a nuevos proyectos, ¿no? Entonces, creo que Punku ha sido como la puerta para una visión sola, como para dedicarme realmente a lo que quiero. Entonces, creo que agradezco mucho eso a Juan Daniel, que me haya dado la oportunidad de su maravilloso proyecto y de que ahora esté como terminado y lo podamos ver en pantalla grande con todas las personas de aquí del festival y en general de otras personas que desean ver la película. Entonces, creo que me abrió mucho, ¿no? a este ambiente, al arte en general, de varias formas. Qué emocionante. Entonces, esperamos ver a Maritza en más ediciones más películas y con suerte en más ediciones del Festival de Cine de Lima, que ha sido esta en particular una experiencia muy bonita y que hemos podido cubrir. Ahora quiero preguntarte algunas cosas sobre tu relación con Juan Daniel, porque vienes mencionándolo bastante y eso me parece muy interesante porque noto una cercanía entre él como director y tú, y quería preguntarte cómo es esta experiencia, cómo ha sido el rodar con Juan Daniel, el tener que estar en pantalla para él y hacer lo que, bueno, él pidiera, ¿no? Creo que es muy cómodo trabajar con Juan Daniel como director, porque no solamente es una figura así como director, sino también es una figura como más un amigo. Entonces, él hace que su personalidad en general te transmita eso, ¿no? Porque es como un ambiente muy cómodo y también no solo él, sino en general todas las personas que trabajan con él directamente, o sea, hacen que cada rodaje sea muy cómodo, ¿no? O sea, de forma muy profesional, porque la directora de arte, el fotógrafo, el foquista, en general todos, o sea, en cada escena era como te hacían sentir muy cómodo y es como capturar el lado más chévere de ti, porque usualmente tú cuando estás delante de una cámara a veces no sabes cómo te ves, pues no, ay no, ¿qué tal me veo tal? No, pero es como ellos saben el cuadro perfecto para que puedan capturarte y te hagan sentir lo más cómodo, ¿no? Entonces creo que la figura de Juan Daniel, aparte de ser para mí como el más chévere director, porque es mi primera película y posiblemente más adelante conozca más directores. Entonces siento que él como director te hace creer y te da también esa libertad de tal vez tú compartir lo que quieres aportar en la película, en la escena o en general en lo que tú quieras aportar, ¿no? Entonces te da esa libertad y también como te puede dar como su conocimiento y te puede orientar a que, o sea, hagas las cosas bien, pues, ¿no? Entonces como su esencia de él hace que haya salido de la forma más chévere en la película. Entonces, desde tu personaje o para tu personaje hubo bastante participación tuya, claro, porque eras tú, ¿no? Como has mencionado, pero también en la toma de decisiones quizás alguna cosa quisiera saber, no sé, algo que es un sello personal de Maritza que está impreso en Mejía. Creo que la sonrisa en general, ¿no? La sonrisa y como tipo esa buena energía que ella transmite en situaciones como, por ejemplo, de tratar de conversar con Marcelo, o sea, tratar de que él esté mejor, es como ayudar, ¿no? Más que todo Maritza y Mejía es como ese personaje de ayudar, ¿no? Como de que la gente esté bien y cosas así, y también como se le ve como un personaje que quiere lograr o aspirar a más cosas, porque ella manifiesta en una escena donde quiere modelar para marcas famosas, quiere estar en revistas. Entonces eso es como, o sea, es como yo, ¿no? Usualmente yo vengo manifestando cosas, o sea, yo soy muy creyente del universo y de las energías en general. Entonces es como esa parte que tal vez puede que sea más mi sello, ¿no? Porque yo mandé un audio
diciendo quiero estar en revistas, quiero modelar, quiero estar en Disney, en Forbes, o sea, en general en muchas cosas. Y creo que eso ha sido el sello que ha jugado perfecto en esa escena, ¿no? De Y en toda la película en general de la creación de Maritza como persona, digo, de Maritza traducida en el personaje de Mesía. Detrás de cámaras me contabas un poco sobre esta escena de la pesadilla. Uh-huh. Quería también preguntarte justamente con respecto a lo que venía preguntándote antes, ¿qué tanto influyó tu persona en la creación, en la generación de este personaje? Porque me contabas que había tú le contaste a Juan Daniel sobre una pesadilla que tuviste. Sí, creo que es como tal vez como, no sé si exactamente como pesadilla o una persona que puede ser real, pero o sea, dicen que es como si tú tienes un sueño y que hay alguna persona que te sueñas que es un hombre, como te trata de asfixiar o querer hacer otras cosas y es como, o sea, lo dicen o lo conocen como el macho, ¿no? Y entonces usualmente eso se sueñan las chicas cuando están teniendo así un sueño como, no sé si erótico, no sé de qué forma lo podría interpretar, pero es como un sueño así loco, ¿no? Entonces, como que le comenté así como que tuve una pesadilla y entonces creo que eso ayudó a que pueda conectar muy bien con tal vez esa escena, ¿no? Y se pueda crear esa escena también porque yo quería como una escena así en sábanas, pero no exactamente en esas sábanas que me ahorquen, pues no. Claro. Tu sueño se cumplió, pero no de la manera que esperabas, entonces. Entonces, para el rodaje de esta escena, que claro, es hecho con fotografías, sí. Es capturado de manera diferente. Es foto y el video como que ya va haciendo, no sé qué formato utilizan para eso. Lo que a mí me pareció es que quizás la velocidad de disparo dentro del video era más lenta, entonces parecía como si hubiera menos cuadros por segundo, algo así, sí. Se veía como difuminado también el movimiento. Pero en el momento de grabar esta escena, entonces ¿recurriste tú internamente a tu pesadilla o volvió a ti para actuar esos, no sé, esos gritos, ¿no? Eso. O sea, volví a mi pesadilla, sí, pero también como el tema de recrear, no sabes qué tanto tienes que recrearlo, porque ponerte como una sábana y mover como la posición, o sea, como mover era como un momento, como 5 minutos o un tiempo necesario como para que la persona que estaba fotografiando era como esperar, ¿no? Y es como un poco intenso porque esa fue la última escena que grabamos y era como, tal vez nos ha tomado, ¿no?, un poco más de tiempo que las otras escenas, porque las otras escenas era como más en movimiento y es como que no tantas tomas, ¿no? En cambio esa era como que estar en un movimiento y capturar cada movimiento, y era, no sé. Claro, es sorprendente también que finalmente luego, claro, a pesar de todo el peso que pueden tener ciertas escenas en particular, hay escenas que son tan cortas, ¿no?, en el cine en general, que son tan cortas, pero que han sido hechas con un tiempo de producción inmenso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sientes ver esas escenas después de, claro, haber vivido el tiempo que requiere hacerlas? ¿Cómo sientes, o qué sientes, qué satisfacción sientes con verlas concretadas en pantalla? Me siento muy feliz, la verdad, o sea, de toda la magia que se ha podido realizar como proyecto final, porque al principio es como que tú ves solamente por partes, ¿no? Entonces no ves en qué momento va cuál cosa y así, entonces hay escenas que se han grabado como primero y están en el último, y hay escenas que en el último y están en el primero, entonces como que viéndolo así como proyecto final es increíble, porque es como 3 veces que la veo y es como que aún todavía tengo como dudas y preguntas de saber, o sea, por qué, y, o sea, cosas así, ¿no? Que yo todavía, o sea, no creo, pero es como, también son como muchas emociones en general, porque es como, en la película, de cierta forma, o sea, he cumplido varios sueños. Ajá. Sueños personales, por ejemplo, participar en un certamen, que ese fue como
como el puente para llegar yo a Punku a ese casting. Entonces, como yo quería participar en un certamen, pero no sé qué pasó ese año, entonces como que tipo se canceló el certamen y no tuve la oportunidad de participar. Y entonces en la película se ha recreado un certamen de belleza. Entonces, Y así como lo vemos, así es. Y me cuentas también que se da siempre con cierta regularidad. cada año es un certamen de belleza. Eligen a una señorita, entonces, no mi sirenita como tal, ya. pero es así una señorita quillabamba como para representar. Entonces, yo ese año que fui al casting de Punku, o sea, yo quería participar como para el certamen, pero, o sea, no se dio la oportunidad. Entonces, creo que en la película cumplí el sueño de participar en un certamen, Claro. utilizar ese traje, o sea, yo quería utilizar ese traje, entonces era como que, por eso yo digo, me cumplió el sueño, ¿no? De estar ahí, conocer Europa, sin querer, o sea, llegué a Europa, entonces creo que es... Claro, a nivel de Maritza Se han cumplido. se han concretado ciertas cosas por medio de Mejía. Mejía. Sí. Qué bonita experiencia ver. Claro, se cierra una puerta, pero se abre otra que incluso es más grande, que es lo que estamos viviendo ahora con Sí. Punku, ¿no? Qué emocionante. Ahora, bueno, tengo una pregunta más sobre los diálogos, sobre el rodaje con Juan Daniel. Todo se siente muy natural, muy genuino y hay diálogos bien interesantes en los que se dicen cosas complejas, pero también hay diálogos bien sencillos que hacen que estos diálogos interesantes y complejos pesen menos, ¿no? O sea, mantienen su poder para transmitir mensajes, pero no se sienten densos. La película en ningún momento siento que peque de hacer cosas por gusto o demás, y creo que eso se siente porque balancea con escenas un poco más casuales. Por ejemplo, quería preguntarte sobre lo de la mototaxi. Es muy peculiar. ¿Que alguien viaje afuera? No, porque bueno, eso quizás lo podemos ver en distintos lados, ¿no? Y creo que ese es muy peruano, un sello ahí peruanísimo de Juan Daniel y de Punku en general, para decir, ok, esta es una película de Perú, no solamente quillabambina, sino también peruana, ¿no? Sí. Pero las conversaciones con estos personajes de la mototaxi, de estos jóvenes, ¿no? Me parecen bien curiosos. También vuelvo también a la escena en la que están buscando el vestido, ¿no? Y el chico está ahí como mirando detrás de una vitrina, Ajá. creo. Como un acosador. Ajá, exacto, pero luego tienen una relación un poco curiosa, ¿no? De amigos. Obviamente hay un interés por parte de los chicos Las chicas. hacia ti y las demás chicas. Pero estas escenas casuales, que son cotidianas también y que las personas viven, experimentan, sean positivas o no, lo cual a veces es más que no. Pero quiero saber qué tan reales son estas situaciones que se ejecutan, ¿no? El paseíto en la mototaxi, el que después intenten entrar como que cuando ya se van las chicas solas y que le cierran la puerta, que no recuerdo cuál es el diálogo que le dice que como que ya chao. Son muy casuales y muy naturales. ¿Qué tanto entra Juan Diego en recrearlas o en fabricarlas? ¿O es natural? Ese es como que, ok, pongo la cámara acá, yo estoy Sí. vigilando y Sí, que tal viva. cual, tal cual. Todo es naturalmente, ¿no? Porque es como, si bien sabe, en esa escena es como que nosotros tuvimos como una tarde así como entre amigos, tomamos un poco y cosas así, entonces al momento de retornar a la casa, usualmente siempre hay un amigo que es como que quiere, ¿no? Quiere quiere más hacer el continuar vivo, el after o el vivo, y entonces siempre hay una amiga que como... Celeste, su personaje, se llama Celeste también, es como ella trata de cuidar un poco a Mejía porque Mejía es de adentro de la selva, entonces usualmente es como a ella le pueden como llevar, ¿no? O sea, le pueden, o sea, puede caer nomás, pues, ¿no? Entonces, lo que ella hace es como que cuidar y decir como no, hasta aquí nomás y ya chao, ¿no? Sigue tu camino. Entonces ellas como que entran al cuarto y ahí empieza lo de Marcelo, ¿no? Que con el vaso y a eso es la otra escena. Esa escena también me parece muy loca. Me imagino el detrás de cámaras cómo fue.
pero claro, no se compara la experiencia de genuinamente vivir, ¿no? Toda esta mística. Creo que ahí es donde ya profundiza incluso más, ¿no? Y se va yendo, encaminando hacia dejar solo de documentar, ¿no? O sea, de grabar, Sí. se encamina en este rumbo onírico, mítico. Sí. Es que son las almitas, pues. Ajá. Es como las almitas que figuran ahí, que... Es que también, es que es como dudas, porque no sabes qué realmente, qué es lo que está pasando con Iván exactamente, ¿no? Porque el huevo negro, Ajá. la mala energía, o le han hecho algo, brujería, no saben todavía, y nadie entiende por qué, ¿no? Y entonces incluso hasta Mesha misma no sabe por qué, entonces por qué está actuando de esa forma, ¿no? Porque si bien se ve que Iván no habla, entonces como que, ¿cómo puedes sacar información a alguien que no habla? Pues como no da mucho, o sea, te da mucho a qué pensar, porque solamente son escenas con poco diálogo y más visual, ¿no? Tú tienes que estar captando o recopilando cada escena, pero mira esto, y entonces como que juega mucho. Es que es eso. Son muchas cosas que no se dicen de es un manera misterio, directa. sí. Ok, ahora justamente con esta palabra que me acabas de mencionar, se me ocurre preguntarte, y también como para ya darle a cerrar esta entrevista, que me cuentes, primero en una idea no muy extensa, y después en 3 palabras clave, ¿cómo describirías a Punku como película? Punku, en palabra corta, creo que es un portal para conocer nuevas culturas, nuevas formas de mostrar tal vez la cultura o en general a su gente de Quillabamba. No solo Quillabamba, tal vez otros lugares, ¿no? Entonces, como que eso puede ser. Y en palabras cortas, tal vez como misterio, universo y energías, como que una conexión de todo un poco, pero que llegan como a un punto, ¿no? Entonces tú tienes que saber cómo y... Creo que ese de todo un poco es clave porque volviendo a esto que mencionaba de que juega con muchas cosas, Sí. Punku agarra distintos formatos, distintos medios y agarra distintas historias. No es solamente la historia de Mejía, por más que ella se sienta muy claramente la protagonista, es la historia también de Iván, es la historia también del señor, Sí. no recuerdo su nombre, o no tiene un nombre, ¿tiene un nombre claro en la peli? Es que los nombres tal cual como somos, digamos, Son sus nombres de la vida real. Sí. Eso es muy emocionante, ¿no? Que Es que Punku no solamente quiere hablar de una protagonista que es Mejía Claro. o Iván o del padrino o la persona, sino habla de cada personaje y es como quieres conocer más de cada personaje porque solamente aparecen en escenas puntuales, pero o sea, después te preguntas, o sea, ¿pero qué ha pasado? Entonces como que literalmente juega mucho con tu mente porque la edición en general de lo ficticio y lo documental como que o sea, te da a preguntarte más cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, la música, como que son, o sea, conectan demasiado tanto, entonces como que sí es... voy a mencionar antes de cerrar 2 cositas porque me parece súper chévere. Lo primero es la música, sí. Tiene un papel bastante relevante, bastante curioso y bueno, algo que debo confesar, que justo cuando pasó alguien lo hablábamos, vengo escuchando Si te vas, Te vas, no volveré. nunca, porque también no sé qué tanto es tuya esa canción. Me intriga saber eso porque, claro, yo cuando la escucho solamente pienso en Mejía, ¿no? En ella cantando la canción y la mística de Punk. No sé. Que era una canción que usualmente tú puedes escuchar con tu audífono y no como a volumen alto, como para decir, ay, mira, esta es mi playlist, ¿no? Porque Claro, es como, obviamente hay no es cositas. una Ajá. que vas a decir, oye, estoy orgulloso que te vengo escuchando Si te vas. Sí, pero es como... Eso también es lo curioso porque es como un playlist que yo escucho usualmente en mi Ya. casa, pero también como que conectó porque Juan Daniel me dijo, mira, esta canción, o sea, la tienes que escuchar y cantar esa escena, ¿no? Como con los audífonos y todo,
pero o sea, yo no sabía que, digamos, o sea, necesitaba cantarla porque era como usualmente tú cantas en tu casa, ¿no? Pero, o sea, cantarla en la película, ¡ay, qué roche! Porque digo, o sea, yo no sabía que, digamos, iba a tener también un impacto porque, o sea, literalmente esa canción es muy pegajosa y usualmente Sí. ya como las personas que han visto Punku es si te vas... Se quedan y pensando en la canción. pegados. Entonces como que qué chévere que como estamos haciendo tendencia otra vez a si te vas. Claro. Entonces como sí es... Y a esa versión en particular también, porque justo ayer le contaba a mi mamá esto, ya es un poquito, se desvía de la entrevista, pero me parece gracioso y ya se vuelve una conversación quizás. Le contaba a mi mamá, ¿no? que se me ha pegado la canción porque es muy pegajosa efectivamente y mi mamá recordaba la versión de Janet, que es que es diferente, es un poco más melancólica, más Sí. tristona y esta es, claro, Más la como- letra es triste sí. y es como, ok, me estoy independizando, me estoy tratando de separar, pero lo hace con un tono más juguetón, más, no sé, es una nostalgia más inocente, ¿no? Y creo que también hay esa inocencia en Mejía, ¿no? Sí. Y creo que ahí se engloba su personaje. Bueno, ha sido una entrevista muy bonita con Maritza. Invitamos a que vean Punku, que es una película muy hermosa. Ahí estamos a la expectativa de que se estrene en cines. Sí. Recemos porque Juan Diego, Daniel. porque Juan Daniel, perdón, ceda y que bueno, esta película siga llegando a más corazones, a más personas peruanas que creo que se van a sentir, a pesar de la mística que pueda generar confusión y muchas preguntas, se van a sentir identificadas con los personajes, con Quillabamba y van a sentir al Perú muy bien representado en esta hermosa obra de arte. Y bueno, nada, te deseo mucho éxito, Maritza, te deseo que sigan llegando las películas, pero seguir viéndote en más ediciones del festival, quizás el próximo año como invitada. Me encantaría poder seguir conversando contigo, tener este contacto tan bonito y tan cercano, ¿no? Y nada, vean Punku y sigan a las redes de Punku y a Maritza. Muchas gracias, Maritza. Gracias.